Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir. La mesa de hoy, como les dije en la reunión de titulares, es la primera que tiene el subtítulo, que yo por supuesto ya me lo olvidé, pero son los modos de la intervención en los dispositivos. En realidad el subtítulo lo sugirió muy generosamente Celia Roca, que es una de las expositoras de hoy, que dijo, bueno, el discurso del analista y los dispositivos, ¿no? Sí. Bueno, Celia es miembro de la Cosa Freudiana y del grupo Debate de los Sábados. Ha hecho actividades de formación y de supervisión en los hospitales y los centros de salud, en particular más de 20 años en el Ameguino, y es redactora de la revista Fluctuar, publicación de psicoanálisis, y coautora en múltiples publicaciones. A Yamila, que es en la casa, bueno, la conocen, es egresada de la UBA, ha hecho la escuela de psicoanálisis aquí en esta casa, y después ha sido admisora, primero en la escuela, después de obras sociales, y ha sido parte del consejo directivo en asistencia, en dos gestiones, sí, en dos periodos. Y actualmente sos admisora de obras sociales. Bueno, las vamos a dejar, no les he preguntado quién quiere arrancar primero. No, lo dejo en manos de la casa. Bueno, buenos días para todos. Quiero agradecer a Adrián por la invitación. Es la primera vez que participo de una mesa científica, así que, bueno, lo hago con mucho entusiasmo. Espero que les interese lo que preparé en esta ocasión. Como bien dijo Adrián, hace varios años que soy admisora, primero de la institución, y de la escuela, mejor dicho, y hace un tiempo de obras sociales, así que bueno, me interesó un poco pensar los modos de intervención del analista dentro del dispositivo de la admisión. Bueno, los psicoanalistas nos vemos constantemente interpelados por las características de la época actual y los efectos que las mismas producen en la subjetividad de quienes acuden a nosotros. Este momento histórico-social, marcado por la labilidad de los lazos, la búsqueda desesperada de objetos que provean una satisfacción inmediata, la exposición mediante el uso de la tecnología, el enaltecimiento de la imagen y la aparición de la inteligencia artificial y sus al menos polémicos usos en algunos casos, ponen de manifiesto, entre otros aspectos, el fracaso de las formas ya conocidas de regulación del goce y nos convoca a reflexionar sobre los modos de subjetividad actuales que poco parecen conocer sobre el sujeto del deseo, el saber inconsciente y la castración. ¿Más cerca? Sí, porque no te digo que Es sobre este escenario y con estas coordenadas que dan cuenta de una clínica de la urgencia e inmediatez que recibimos a quienes consultan. Y es también sobre este mismo escenario que los analistas nos vemos convocados a ayornar nuestra escucha, pensar nuevos modos de intervención y generar las condiciones para que algo de la dimensión del sujeto pueda ponerse en juego. El espacio de admisión en una institución de salud mental es la puerta de entrada a la misma. Es la primera instancia en la cual se recibe y se acoge a quien acude a nosotros para resolver el malestar que lo aqueja. Esta entrevista adquiere sus particularidades en tanto quienes estamos ahí dispuestos a recibir y alojar somos ni más ni menos que psicoanalistas. Como tales, suponemos la existencia de otro nivel de discurso que ni el más extenso de los interrogatorios podría habilitar. Apostamos, con nuestra escucha, al despliegue de una historia subjetiva que desconocemos hasta el momento, pero sobre la cual se nos atribuye capacidad de acción. Intentamos propiciar, con nuestras intervenciones,
un espacio que genere las condiciones para que una primera exposición pueda rearmarse como pregunta dirigida a un otro y, por lo tanto, constituirse en una demanda de análisis. Desde esta óptica, el proceso de la admisión no solo se configura como un trámite administrativo, sino también como el primer espacio de escucha que determinará la continuidad del proceso, consolidándose así en una instancia de toma de decisiones. En tanto, habrá que determinar si la consulta puede ser admitida o no y a quién o quiénes será derivada. En este punto, me parece importante remarcar ciertos conceptos fundamentales que hacen al modo en que los admisores llevamos a cabo el proceso y, en consecuencia, al lugar que le brindamos a quienes consultan. Decimos consultantes y no pacientes porque consideramos que son lugares que se construyen al modo en que se construye el lazo transferencial, la demanda de análisis y el lugar del analista. No todo aquel que consulta logra implicarse con aquello que lo aqueja y muchas veces este padecimiento tampoco se constituye inicialmente como síntoma. Ricardo, de 27 años, consulta porque, según él dice, lo manda a su novia quien le habría dado un ultimátum. ¿Hace terapia o se termina la relación? Al indagar los motivos por los cuales llegan a esta situación, parece desconocerlos y agrega: discutimos como todas las parejas, ni más ni menos, pero ella piensa que yo soy el del problema, que siempre es mi culpa, que no me importa nuestra relación. ¿Y vos qué pensás de lo que ella te dice? Que está equivocada. ¿Y por qué consultas entonces? Porque no quiero que nos separemos. Podríamos pensar que para que esta primera consulta pueda constituirse como demanda de análisis y, por lo tanto, algo del orden de una operación analítica pueda ponerse en juego, es condición que el consultante pueda formularse o formular a otro una pregunta acerca de su sufrimiento, que pueda ubicar un punto de falta que motorice el pedido de ayuda y la búsqueda de respuestas. Si bien es cierto que Ricardo llega a consulta impulsado por el límite que su pareja le impone, podemos suponer que el peligro de la ruptura o la posibilidad real de una separación le genera un malestar que lo ubica en la posición de responder al ultimátum acudiendo a la consulta. Si bien este acto está lejos de configurar una demanda de análisis, puede dar lugar, intervenciones del analista mediante, a un consentimiento al espacio analítico y a la posibilidad del trabajo asociativo, condición necesaria para el despliegue del discurso inconsciente. En este sentido, considero que la entrevista de admisión es una instancia en la que pueden producirse transformaciones subjetivas significativas que dejarán el campo abierto o no a la posibilidad de un análisis, pero que no obstante ello pueden producir efectos por sí mismas. Sabemos que una entrevista de admisión no es un análisis, sin embargo la escucha es analítica. Como analistas nos comprometemos a intervenir en dirección a crear las condiciones para que un consultante pueda acceder a la posibilidad de convertirse en paciente, que algún goce lo conmueva, que una pregunta lo cause, que logre implicarse con su padecer, que pueda constituirse como sujeto de deseo. Esta responsabilidad es, a mi criterio, un acto analítico. Algo muy particular sucede en las consultas de niños, quienes acuden traídos por sus padres o derivados por el pediatra o por las instituciones escolares a las que concurren. Uno podría suponer que no hay ni habrá allí una demanda de análisis por parte del niño. Sin embargo, muchas veces la experiencia nos enseña que logran construirla con el transcurrir del tratamiento y que en algunos casos en nada coincide con el pedido original de los padres o las observaciones de la escuela. En ciertas situaciones, es nuestra función dentro del marco de la entrevista de admisión decidir quién demanda, o más bien ubicar qué lugar del fantasma parental viene a responder ese niño para determinar quién será el futuro paciente. Una vez más, el admisor se encuentra en la posición de decidir y sancionar algo en relación a esa demanda.
reconducirla a otra instancia, como puede ser un espacio de orientación a padres o terapia individual, solo en caso de considerar que está en el momento de acceder a un dispositivo analítico, que las condiciones subjetivas pueden soportar esa intervención, lo cual no siempre es así. Por último, en aquellos casos donde la escuela es quien deriva, se vuelve importante determinar si lo que se constituye como problemática para la institución y los docentes es convalidado por el analista que allí escucha, o si, de lo contrario, ubica la problemática en otro agente o contexto vinculado con el niño. Las consultas de aquellos que llegan derivados por un médico clínico también presentan sus particularidades, puesto que, en muchos casos, ni siquiera hay una formulación clara del pedido de ayuda. María, de 72 años, dice acerca de su motivo de consulta: me manda el médico, tengo una tos que es constante, pero todos los estudios que me hicieron me dieron bien y me dice que puede ser nerviosa. ¿Cuántos turnos tendría que venir para que se me pase? ¿Me van a dar medicación? Se escucha aquí un discurso medicalizado, bueno, que habrá que intentar reconducir otro tipo de discurso analítico, quizás ya desde la transmisión del encuadre del tratamiento. Explicarle que hablamos de sesiones y no de turnos, que las mismas serán semanales y tendrán una continuidad en el tiempo, que se desarrollarán siempre en el mismo lugar, a la misma hora, con determinada duración, que tiene que avisar si no concurre, y fundamentalmente que se trata de un proceso y no hablamos ni de tiempos ni de probabilidades de éxito del tratamiento. En este sentido, el espacio de admisión también funciona como un dispositivo que ordena, limita y a la vez habilita otra vía transferencial. Una instancia de otro tipo de escucha que intenta poner de relieve el sufrir de ese sujeto y el sujeto de ese sufrir. De este modo, el ser traído o ser derivado cobra muchas veces otro sentido, en tanto ponemos en consideración que aún bajo esas condiciones el sujeto está ahí, entrando en las coordenadas de un discurso que tiene sus particularidades, poniendo cuerpo y voz, ofreciendo respuestas. En el espacio de admisión escuchamos a diario diversos modos de llegada a la consulta. Algunos eligen la institución porque armaron un lazo transferencial con la misma, mi madre se atiende acá, me lo sugiere una amiga, porque les recomendaron un terapeuta que atienda en la institución, porque nos buscaron en redes, porque nos conocen del barrio o porque vienen derivados, ya sea de otra institución de salud en la que no fueron admitidos, de una escuela, por un médico u otra instancia como puede ser un juzgado. En la mayoría de los casos, de lo que se trata es de generar las condiciones para alojar a quienes consultan, intentar producir algún movimiento subjetivo respecto de la posición en la que el sujeto llega y propiciar las condiciones para subjetivar el pedido de ayuda sin que ello implique la puesta en juego de un lazo transferencial duradero con el admisor, puesto que no será quien lleve adelante el tratamiento. En términos operativos, nos disponemos a indagar aquellos datos que pueden ser de utilidad para entender la naturaleza del pedido y pensar en una derivación. Datos personales, motivo de consulta, antecedentes en el campo de la salud mental, grupo familiar con el que convive, uso de psicofármacos, tratamientos anteriores, etc. Es con esta información que podremos arribar a una aproximación diagnóstica presuntiva solo a fines orientativos, entendiendo que la elaboración estructural de un diagnóstico se produce estrictamente en referencia. No obstante ello, esta aproximación puede entenderse como primer acto terapéutico, en tanto nomina, pronostica, se convierte en una herramienta para evaluar riesgos y en consecuencia para darle curso al proceso o rechazar el pedido. En el primer caso, nos disponemos a abrir una historia clínica, inaugurando la entrada de ese consultante en la institución y procediendo a efectuar la derivación.
En este punto, creo yo, se abre el siguiente interrogante. ¿Cómo pensar la derivación sin transferencia? Si concebimos la transferencia tal como Freud nos enseñó y entendemos que ésta no se establece en primera instancia con la persona del analista, sino con el objeto, con el espacio libidinal, con el dispositivo analítico, los admisores podemos generar entonces las condiciones que habiliten el pasaje al tratamiento independientemente de quién encarne esa función. En la escena de la derivación apostamos a que el consultante pueda continuar allá lo que empezó acá. Nos ubicamos de modo tal para que la transferencia se desplace. Es desde ella que la palabra del admisor puede tomar su valor y hacer posible el paso. Asimismo, la transferencia es crucial en el acto mismo de derivar, en tanto apuntamos a que comience a gestarse un lazo libidinal con el colega que aloja la consulta. Si bien sabemos que el proceso de admisión es independiente de las entrevistas preliminares en el marco de un análisis, muchas veces el admisor se encuentra haciendo intervenciones con el propósito de conmover ciertas convicciones y generar las condiciones de apertura para futuras transformaciones subjetivas. En otros casos, es imperativo intervenir en acto, censurando determinadas conductas que puedan considerarse de riesgo o peligrosas. Mariana, de 32 años, consulta por su hijo de 8 años. Refiere que es rebelde, que nunca le hace caso y que viene probando distintas formas para que entienda que se tiene que portar bien. Dice haberse dado cuenta que el único castigo que surte efecto es dejarlo sin comer cuando no hace caso. Esta es una situación en la cual el analista puede verse convocado a interpretar el acto, a sancionar ese accionar como inapropiado, a introducir un límite legal, si así lo considera, y hasta a comprometer éticamente al otro a suspender dicha conducta como condición para el inicio del tratamiento. Probablemente, para que algo de esta intervención de corte genere efectos, algo de la transferencia debe estar puesta en juego. Sabemos que no todas las admisiones se desarrollan del mismo modo ni tienen el mismo desenlace. ¿En qué casos podemos decir que una consulta no reúne las condiciones para ser admitida? Probablemente en aquellos casos en los cuales no es posible articular el pedido del consultante con la oferta que la institución puede brindar, cuando esta última no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a los potenciales riesgos que admitir esa consulta puede generar. En estos casos, realizamos una derivación externa y la entrevista termina adquiriendo una función orientativa. Que el analista que esté a cargo de una admisión pueda tomarse la atribución de evaluar estas condiciones tiene, a mi criterio, valor de intervención. Implica un momento de toma de decisiones éticas y un modo de articular las demandas con la oferta que se pone en juego, que pone en juego tanto criterios de tratamiento como recursos disponibles. ¿Se la acepta, se la deriva o no se la toma? Esta toma de decisiones, sin embargo, nos obliga a interrogar un límite estructural de nuestra praxis. La admisión no puede ser pensada bajo la hipótesis universal de la neurosis. ¿Qué ocurre en el espacio de admisión cuando lo que se presenta es la fijeza de la certeza psicótica? Allí, donde en la neurosis intentamos conmover las certezas e introducir la hendidura de la falta, ante la estructura psicótica la intervención analítica debe operar a la inversa. No se trata de dividir al sujeto, lo cual resultaría desencadenante o mortífero, sino de ofrecer un lazo que pacifique la invasión del goce del otro. El acto analítico en la admisión de la psicosis consistirá, entonces, en situarse en la posición de lo que Lacan llamó el secretario del alienado, es decir, alojar el testimonio del delirio sin pretender descifrarlo como un enigma,
funcionando como un borde institucional que localice y estabilice el desborde, que permita amarrar un goce que se presenta desregulado. Un aspecto fundamental que se dirime en el espacio de admisión dentro del contexto institucional tiene que ver con el estatuto del pago, puesto que en esta instancia se consensúan los honorarios que el consultante abonará. Desde la perspectiva freudiana, situamos al dinero como un operador crucial de la cura, un equivalente fálico que instituye la pérdida necesaria para que el inconsciente trabaje y decline el beneficio secundario de la enfermedad. Se paga para inaugurar un proceso de trabajo sobre el propio sufrimiento. El analista en la admisión deberá operar para subjetivar el gasto, es decir, redirigir el pago de honorarios al plano de la pérdida lineal, apostando a que el consultante pueda establecer otro vínculo con su síntoma. Al ubicarse en la posición del objeto A, encarna ese resto inclasificable, ese desecho del discurso que ningún protocolo puede absorber ni normativizar. Asumir este lugar nos permite entonces diferenciar el acto de rechazar a un consultante del acto de rechazar la formulación de un pedido. No es en el plano imaginario, tampoco en el burocrático, en donde se debe dirimir la cuestión de la admisión. Por el contrario, de lo que se trata en estos casos es de poder acompañar al sujeto a producir un reposicionamiento que habilite la posibilidad de un tratamiento. Hospedar el malestar actual exige que la admisión no retroceda ante las nuevas configuraciones del síntoma. Forma parte de nuestra ética como analistas alojar un padecimiento, respetar la singularidad de cada sujeto, abrir un camino hacia el saber inconsciente, generar las condiciones para el despliegue de la subjetividad, interpretar en acto en aquellos casos en los que nuestra escucha así lo considere y asegurar un acompañamiento de la consulta, no importa cuál sea la derivación. La ética de una institución mental consistirá entonces en garantizar que todas esas premisas se cumplan. En la era de la inteligencia artificial que sabe todo y predice el deseo del consumidor, la admisión analítica se consolida como un espacio que apuesta por el no saber, por el equívoco y por la sorpresa. Si la admisión logra conmover algo del imperativo de la época, habremos producido un acto analítico. Un acto que reivindique la dignidad del sujeto del inconsciente. Bueno, si podés usar este micrófono, lo hay que tener, si no cambiar de Volvemos a lugar. cambiar. Sí, Sí. así no te molesta. Sí. Si no es molestia. Había todo. Sí, está más cómodo, sí, disponer de las manos. Entonces, presento y luego hacemos el espacio Sí, conjunto. perfecto. No sabía cómo lo tenían. ¿Este mío? No, ya lo cambié. Listo, perfecto. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto estar acá. Veo algunas caras muy queridas. Y bueno, en principio agradezco al centro, bueno, a Florencia que hizo el contacto y a Adrián que organizó todo esto, muy amable, muy cálido todo. Y bueno, sé que ustedes tienen un tema que es los modos de la intervención clínica para varias, supongo, presentaciones. Y Adrián me pidió que pusiera como una especie de subtema para esta charla que voy a darles ahora. Y por un lado me pareció muy interesante el tema que han formulado. Me hizo retomar algunas cuestiones que había estado dando vuelta en relación a la clínica.
Y también me gusta que la palabra intervención tiene esa amplitud que no la restringe a algo muy determinado, solo lo de clínica, ¿no? Y me pareció, me hizo pensar en relación a cuestiones que venía pensando, en introducir esta cuestión de el discurso, noten el singular, y los dispositivos. Los dispositivos tendrían que ver con las intervenciones clínicas, ¿no? Entonces, abrir un poco la cuestión. Aquí no me voy a detener demasiado en eso, pero para que esté a la vista, escribí el discurso del analista, por si no lo tenían por ahí tan presente. No sé si recuerdan, los lugares son agente, otro, verdad y producción. En el lugar del agente está la, que es el lugar del analista. El lugar del analizante es el lugar del sujeto agarrado, en el lugar del otro. La producción, o sea, lo que se produce en el análisis es el S1. Y el saber, o sea, la articulación significante, va al lugar de la verdad. Bueno, es como simplemente para refrescar un poco por algunas cuestiones que quiero tomar, pero que no me voy a dedicar puntualmente al discurso del analista, sino a armar esta cuestión y esta diferencia, ¿no? Y las consecuencias, esto es lo que también me interesaba, me hizo pensar mucho las consecuencias cuando no se establece la diferencia entre discurso y dispositivo, ¿no? A lo que eso conduce y ha conducido. De todas formas, empezaría diciendo que podemos también hablar de clínicas, ¿no? Así en plural, hoy juego con eso, ¿no? Recordarán que Foucault en 1965, en su libro El nacimiento de la clínica, ubica el nacimiento de la clínica a fines del siglo XVIII, principio del XIX. Es la clínica médica, cuando él puede ubicar que se inicia la medicina como clínica médica, ¿no? Él habla de una arqueología de la mirada médica. El psicoanálisis, podríamos decir, es una clínica, otra, que inicialmente se separa de la clínica médica. O sea, esto es algo que este acontecimiento lo produce Freud, ¿no? Y entonces, obviamente, surge la cuestión, la pregunta, en qué introduce de nuevo, de diverso, el psicoanálisis como clínica. ¿Qué modos de intervención le son propios? O para decirlo de otro modo, ¿qué hace que una intervención clínica sea analítica? Lacan responde, a su modo, en un escrito que es Variantes de la cura tipo, de 1955, a la pregunta ¿qué es un psicoanálisis? Y él va a decir: un psicoanálisis es la cura que se espera de un psicoanalista. Nos aclaró todo. Bueno, pero esta tautología... ¡Qué compromiso! Sí. Bueno, ese es el punto, exactamente, ese es el punto. Lo que eso dice, más allá de la supuesta tautología, es que no hay nada que asegure la efectuación de un análisis, ¿no?, del orden, podríamos decir, del funcionamiento, de reglas, de una técnica. No hay técnica, no hay una regla que asegure un psicoanálisis. Por eso depende de la posición del analista, y por eso siempre ha sido una condición el análisis del analista, ¿no? El trípode, recuerdan, formación, supervisión, análisis, es algo que desde el inicio con Freud se ha mantenido, y una de las pocas cosas en las que los analistas hemos acordado, ¿no?, siempre a lo largo del tiempo y de las distintas lecturas. Entonces,
Esto trae unas ciertas cuestiones que yo quisiera empezar a abrir, ¿no?, con esta distinción que hago entre el discurso como uno y los dispositivos, a donde puede existir esa variación, ¿no? Los modos de intervención. Dispositivos en realidad es un nombre que se les dio a partir de la crítica que Lacan hace al encuadre del posfreudismo y de la IPA, ¿no? A partir de ahí no se utiliza más la palabra encuadre y se utiliza el término dispositivo. Cambiar de nombre tampoco nos asegura que no haya ocurrido. Pero te recordarán que la IPA, lo que era la formación ortodoxa, digamos, para que algo fuera considerado análisis tenía que ser 4 veces por semana por lo menos, 50 minutos, tenía que efectuarlo un didacta de IPA, ¿no? Y nadie por fuera de ahí podía ser considerado analista. Eso funcionó, digamos, unificó, pero funcionó de ese modo, ¿no?, lo que se llamó el encuadre. Bueno, y la llegada de Lacan rompe con esto. Bueno, él es expulsado de IPA, no me voy a detener en esa historia, pero fue uno de los factores de la expulsión, fue que no cumplía con el encuadre, con los 50 minutos y con las sesiones semanales. Y a partir de ahí se empieza a utilizar el término dispositivos. Ahora, o sea, rompe con esa, lo que llamábamos la ortodoxia. Y me quería hacer una digresión, ¿no?, un poco de qué dice la palabra ortodoxia, no solamente en el campo del análisis, ahora la amplío un poco, ¿no? ¿Cuándo hay una cuestión que uno puede decir que se aplica una cuestión ortodoxa? Y me parecía que algo que puede ubicar eso en distintos campos es que se trata de esencializar un rasgo, ¿no?, de hacerlo, volverlo todo. Tomemos, por ejemplo, el rasgo negro, ¿no? Cuando de ese rasgo se hace la esencia, el ser, el todo, eso es lo que podríamos ubicar como ortodoxia. Sabemos a las consecuencias que lleva la ortodoxia, ¿no? No me voy a detener en algo tan, ¿no?, tan actual también. Por supuesto, eso desconoce todas las dimensiones, incluso la contingencia que produce la experiencia. Tu texto hablaba mucho de eso, de lo que es la experiencia y la contingencia que hace que no podamos, sí. Entonces, en el caso del análisis, el encuadre, tal como el que hoy llamaríamos dispositivo, tal como había sido reglamentado, se constituyó en esencia y totalización del análisis. Si ese dispositivo llamado encuadre no se aplicaba rigurosamente, no era análisis. O sea que discurso, ahora vuelvo a esto, discurso y vamos a llamar y dispositivo se homologaba, se recubrían completamente, ¿no? Uno y otro tenían que tener un encaje perfecto, cosa que en la experiencia enseña que no ocurre nunca. Nunca hay un encaje perfecto. De nada, claro, nunca hay un encaje perfecto. Y en realidad es aliviante, sí, porque bueno, lo otro lleva a esa cuestión discriminatoria, sí. Entonces, mantener la diferencia de esos dos órdenes es fundamental
para poder llevar adelante también un análisis, ¿no? Y además para poder, cosa que no se hizo y aún dentro del lacanismo también, nombrar sin temor como efectos de análisis o análisis, ¿no?, en ámbitos que en principio no eran considerados analíticos. Ha pasado en las instituciones públicas, yo circulé mucho con instituciones públicas, donde, y eso dentro ya no del posfreudismo sino del lacanismo, plantear que solo había entrevistas preliminares, que no podía hablarse de análisis porque no era el campo de la práctica privada. Creo que eso hoy no tiene esa misma... pero hubo mucho, doy este ejemplo que fue muy... que tenía que ver con esa misma cuestión, ¿no? Homologar ambas cosas. Bueno, decía esto que pretender entre ambos entonces un acoplamiento también arriesga ubicarlo como en el lugar de ideal unificante, ¿no? Pasamos a ser ideología. Y también la no complementariedad entre discurso y dispositivos permite entender que no sea suficiente la puesta en marcha del dispositivo para asegurar la efectuación de un análisis, ¿no? Que no hay allí, justamente porque no hay esa complementariedad. Por otro lado, no olvidemos que el lugar del analista en el discurso es su lugar en el lugar de objeto. Esto me interesaba subrayar sobre todo el discurso, esa cuestión, el lugar de objeto del analista, porque esto es lo que de algún modo subvierte el orden habitual de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Que tiene su objeto de estudio. Nosotros no tenemos un objeto de estudio, ¿no? El objeto somos nosotros, ¿no? O sea, no hay objetivación posible del sujeto en análisis. De eso, ¿qué es lo que da cuenta de eso? De que no se trata de un objeto de estudio, que no es el campo de la ciencia en ese sentido, ¿no? Por eso el psicoanálisis tiene respecto de la ciencia ese lugar tan inubicable, ¿no? Bueno, de eso da cuenta la transferencia. En ella, bueno, el analista ocupa el lugar del objeto y además no hay ninguna objetividad, no se trata de buscar una objetividad, lo que hay es la dimensión transferencial. Bueno, Freud situaba que la dificultad mayor que el analista Nobel tenía por cómo iba a ser, cómo interpretar, y que en realidad la dificultad mayor está en la maniobra en la transferencia, ¿no? Pero a la vez marcaba la necesariedad, ¿no? No hay análisis que no se instituya la transferencia. Él decía, nada puede ser vencido, ¿se acuerdan la famosa frase? In absentia nihil, que toma de esta locución latina del ámbito jurídico y penal. Y también, bueno, decía que la transferencia emerge necesariamente en el análisis, ¿no? Y trae todas estas dificultades, pero también diría que la transferencia aporta, después voy a volver sobre esto, aporta la estructura de ficción que introduce la dimensión de la verdad. ¿Se acuerdan que no hay, que la verdad tiene estructura de ficción? Cuando hablamos de ficción no hablamos de mentira ni nada de eso, sino del campo del relato, del campo del decir, de aquello que se articula en un decir. Por fuera de eso no hay verdad y no hay mentira tampoco en realidad. No hay el campo de la verdad, ¿no?
Eso a veces puede advertirse en un análisis cuando algo de eso se instituye, cuando algo del orden de la verdad golpea al sujeto, sí, ¿no? Antes no era que mentía, era que ese campo no se había constituido todavía como en el discurso. Y la verdad, bueno, entonces aporta la estructura de ficción que introduce la dimensión de la verdad. Verdad que, como sabemos, no es la adecuación a la realidad, ni está contenido en el contenido de lo que se dice, sino en la posición que el sujeto toma en ese decir. Esa palabra, entonces, que no es exterior al hecho, sino que como enunciación lo configura. Y estamos hablando por eso, no de enunciado, sino que el campo de la verdad tiene que ver con el orden de la enunciación, no del enunciado, ¿no? Bueno, hablamos, por supuesto, del sujeto hablante, del parletre. Ese sujeto colonizado por la lengua que viene del otro, con la salvedad, después vuelvo, ¿no?, de que el inconsciente, como discurso que se despliega en el análisis, introduce una torsión que nos descoloniza. Nos descoloniza al precio de otrarnos. Estoy inventando unas palabras. Es decir, esa torsión que introduce el discurso en el análisis, ¿no?, el inconsciente como discurso, que se organiza como discurso, introduce esa torsión que descoloniza de esa colonización inevitable del sujeto por el otro, pero al precio de dividirlo, de volverlo otro. Ya no hay más esa unidad del yo, el yo sigue siendo sino, bueno, pero digo, no queda atravesado por esa división, por esa cosa otra que tiene la enunciación. Bueno, entonces, decía que la transferencia emerge necesariamente en la cura y que aporta la estructura de ficción que hace, ahora voy a agregar algo, del trauma verdad. Después voy a abundar un poco en esto. Situando la verdad, como decía, como el lugar que toma el sujeto en el decir. Se trata del decir como articulación en que consiste su saber. Para ello hace falta que se diga. Pero, como ya nos enseñó Freud, para que algo ocurra verdaderamente, hacen falta dos tiempos. Una sola vez no alcanza para que eso pase. Lo digo así, después vuelvo, porque quiero contarles un breve fragmento de un análisis que tuvo lugar hace mucho tiempo, pero quedó resonando por determinadas cuestiones que estuvieron en juego en ese análisis. Y llamaré esta pequeña viñeta lo que no pasa. Lo llamo así, jugando con lo que recién traía, que para que algo pase no alcanza, con una vez lo que traía Freud, que tiene que resignificarse, ¿no? Que primero tiene que lo segundo resignificarlo primero para que lo que primero se constituya como tal, ¿no? Entonces, cuando digo lo que no pasa, me refiero en los dos sentidos, lo que no ocurre, pero también lo que no pasa, porque eso lo deja cristalizado. No pasa, digamos, al pasado del tiempo no le transcurre, ¿no? Y
Bueno, hace mucho tiempo de este análisis, se trata de una paciente joven que consulta por dificultades en su intento de quedar embarazada. Había perdido 2 embarazos recientemente. Y bueno, luego de un tiempo de análisis en el cual va relatando distintas vicisitudes ligadas a su pareja, a su trabajo, a su familia, en cierta ocasión llega a una sesión y me dice que tiene que contar algo que nunca le contó a nadie excepto a su marido. Y entonces cuenta que cuando su padre, un filósofo era el padre, cuando su padre estuvo detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura, recuerdan que a veces secuestraban a alguien pero luego lo pasaban como una cárcel. El papá estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante la dictadura, ella tenía alrededor de 13 años. En una ocasión que fue a visitarlo, porque estaban en cárcel común, entonces podían, ella fue violada por un guardia. Ella cuenta esto al modo de una información, sin armar un relato, sin transmitir emoción, ¿no? Y vuelve a reafirmar que solo lo habló con su marido, porque en aquel momento en que eso ocurrió, la familia estaba pasando tal sufrimiento, tal padecimiento, que ella no quiso agregar un sufrimiento más. Y entonces, a partir de ahí, no lo volvió a hablar hasta con el hombre que es su marido. Esto queda ahí como a la espera, sigue relatando, ¿no? Queda como a la espera, o quedo yo también a la espera del retorno de eso, de poder hacer de eso, de esa vuelta, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pasa un tiempo y un día llega a la sesión y me dice que tiene que contarme algo que no le contó nunca a nadie salvo a su marido. Y relata nuevamente, para mi sorpresa, porque aclaro que era una persona profesional, artista, no padecía de ninguna dificultad intelectual, ni amnesia, ni... Allí le recuerdo la ocasión en que ya había contado esto que le había ocurrido y le digo, parece que una vez no alcanza, una vez y una vez no alcanza, no termina de pasar. A partir de ahí, y vuelvo sobre lo que decían, y no podemos hablar de primera vez, es una vez, no es primera, porque para que hubiera una primera tiene que haber un segundo tiempo. Y entonces allí sí puede empezar a relatar algo de esa situación, de lo que ella hizo cuando se encontró con eso, que fue sustraerse de sí, no sentir, poder como si no estuviera su cuerpo ahí, ¿no? Empieza como una suerte de poder hacer un relato, constituir un relato de esto y que efectivamente pase, ¿no? O sea, uno podría decir, ahora en transferencia está empezando a pasar, ¿no? Por eso traía eso de la estructura de ficción que hace del trauma verdad. No, traía
ahí esa dimensión, ¿no? Y cómo la verdad tiene que ver con la posición del sujeto en el decir. Uno podría decir, esto ella lo sabía, pero todavía no estaba inscrito como verdad en su historia. Como encontrarse con eso en la clínica tan brutalmente, diría, ¿no? Bueno, y para terminar, vuelvo un poco a los dispositivos y a... uno puede decir, esto podría haber tenido lugar, esto era en la clínica privada, pero podría haber tenido lugar en cualquier clínica. No es una dimensión de que tiene que ser la clínica privada, el consultorio. Y entonces me parece que los analistas, creo que ahora está pasando, tenemos como que poder disponer de más amplitud de movimiento con los dispositivos, siempre que mantengamos la posición que implica nuestro discurso. Parafraseando a Lacan, diría que los analistas podríamos ser más libres en la táctica del juego de los dispositivos en la medida en que nos encontremos más constreñidos a la política de nuestro discurso, a ese nuevo discurso, a esa nueva razón que es la razón desde Freud. Esto lo tomo de la dirección de la cura. Recuerdan que Lacan habla de táctica, estrategia y política, ¿no? Y la táctica sería lo que hay una movilidad más, y la política, que en relación al deseo del analista, donde el analista está, no sé llamarlo restringido, pero es lo que determina esa posición que lo determina y determina su práctica. Bueno, hasta acá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Interesantísimas, muy cálidas y muy cercanas las exposiciones de ambas. Muchas gracias. Abro a lo que quieran comentar, a lo que quieran preguntar ustedes. ¿Qué les parece? Sí. Muchas gracias. Aprendí más hoy con este decálogo de cosas que lo que aprendí en 5 años de facultad. Me dice el otro día un periodista en la radio, decía que su analista estaba angelado. Y entonces me quedé a pensar y yo dije, ¿qué querrá decir? Porque él habla mucho del angelado. Y hoy me di cuenta de lo que es el angelado. El analista no está angelado, tiene un método de trabajo. Y eso es lo que ustedes nos dieron hoy cuando hablaron de cosas tales como el miedo, que es la primera vez que se presenta un trauma, el pánico, que es la segunda vez que no veo el trauma, el valor de la consulta como algo necesario para iniciar el sacrificio de ese valor, que no hay regla, que existen dispositivos como método de intervención, el tema de la ortodoxia, el tema de la transferencia, y que el consultante, no paciente, el consultante habla, pero parece que una vez sola no alcanza. Esto, uno, así como tiene el relojito para saber cuándo está la sesión, tendría que tener como un decálogo de decir
tengo que cumplir con esto. Lo demás está asegurado. Quería comentar eso. Gracias. Opa. Ahora, ¿alguien más quiere decir algo? Yo quiero felicitar a las expositoras y hacer una pregunta. Te voy a llevar el Que, micrófono. digamos, que lo último que decís... ¿me escuchan? No te escuchamos. Me interesaría que vos pudieras profundizar respecto de la política, Celia, respecto a lo que dijiste, porque tomaste el texto de la dirección de la cura, donde él dice que somos tan libres, excepto en la política, entendí que decías. Menos libre, sí. Menos libres. La política, si no me acuerdo mal, es la política ahí, en vez de la obra, de la falta de ser. No es el mismo psicoanálisis que tenemos hoy, porque no es la política. Pero es que no te escucho No, bien. sí, acércate un poquito. Entonces que yo nunca quiero hablar. No, No se pasa eso. Pero escuchan acercar un cachito. Acá. Sí, ahora se escucha más. Era una cuestión topológica. Bueno, el psicoanálisis que vivimos todos los días ahora en el consultorio tiene problemas con la política de la falta de ser. Era de la época freudiana y uno dirigía en ese sentido y permitía armar el fantasma y todos los chiches que arman la neurosis. Ahora me parece que hay una relación entre la diferencia de la ética y la política que podríamos pensarla de otra manera, no como la política de la falta de ser, sino del ente mismo, de lo que hay. No de lo que falta, sino de lo que hay. Entonces me preguntaba si podrías decir alguna articulación que los modos de dirigir actuales, donde si la política es lo que hay, ¿qué hago con ese goce que es siempre presente? Y cómo pensar la ética y la política desde esta otra perspectiva, ¿no? Donde no es el deseo del analista entendido como clásicamente, sino que lo que es más pregnante, me parece a mí, es el saber hacer. Saber hacer cómo. Esto es lo que dice el final de la obra lacaniana. Entonces, bueno, me parece que alguna reflexión sobre la nueva política, si es la política, es hacer con eso. Digamos, es la política que se aplica fundamentalmente a las elecciones, a una época donde todos somos adictos a algo. Bueno, esa reflexión me duele. No la política de la falta, todos somos adictos a algo. A la televisión, a las imágenes, a las drogas, al alcohol, a un montón de cosas, porque no es la política de la falta. Yo no le puedo prohibir no tomes al paciente. Entonces tengo que hacer otra cosa. Entonces me parece que merece una reflexión sobre la nueva política nuestra, ¿no? O si la respuesta es ética. Esta es la pregunta mía. Bueno, algo, no sé si va a ser una respuesta, o podrían seguir con las preguntas y Como después... quieras, como quieran, ¿Querés darle el micrófono a alguien y después Y contestar? después contestamos. alguien más Yo quiero decir algo parecido a lo que trajo el señor acá, que es, tenía en la cabeza, Olivenstein dice, bueno, en el caso del paciente adicto, uno va a ocupar el lugar de la droga primero, uno se va a proponer en ese lugar, después se va a correr. Pero muy parecido a esto de uno se va a poner en el lugar de aquel a quien la persona le habla y después se va a correr para que entre algún nombre del Padre en ese lugar. Y hoy te escuché, uno es el objeto, termina de redondear y simplificar esto que a veces uno en la clínica a tiendas va haciendo, ¿no? O va ocupando esos lugares. Lo otro es la gran dimensión de la transferencia y todo está el gran encuadre
la transferencia. También en relación con la clínica de las adicciones, con clínicas de recursos de las personas, la transferencia normalmente es primero institucional. Primero va a ser con la institución. Ya desde el vamos hay una serie de dificultades con las transferencias que se van procesando justamente con cierta plasticidad de los dispositivos. Hace unos años me acuerdo que yo había presentado acá en unas jornadas un trabajo en el que iba contando cómo empezaba la palabra del paciente, un ratito, 5 minutos en el patio, hablaba, imposible decir nada de parte de uno, y de ahí ese lento pasaje a través de los meses sube al consultorio, habla, él también decide hasta dónde, se calla, se levanta y se va. Y cómo se va construyendo un dispositivo que es un dispositivo ad hoc, necesariamente, y que no es solamente, particularmente en estos dispositivos que vos mencionabas, sino que, bueno, poder abrir en consideración con esto que vos traías también, de qué hablamos cuando hablamos de un dispositivo. Y esta evolución que marcaste me resultó muy interesante. No es una pregunta, o sí lo es, pero está, sí, tal cual. Sí. Bueno, yo les quería agradecer sobre todo porque siempre me parece muy interesante cuando es posible hacer una transmisión del psicoanálisis con sencillez y con honestidad, y que le permite a uno pensar muchas cosas, las dos, ¿no? Como yo mucho lo que trajiste respecto del trauma, me hizo pensar que muchas veces ocurre esto, ¿no? Con los pacientes, y yo tengo la tendencia a pensar en los dos tiempos del trauma. Es otra la lectura que hiciste. Me quedé pensando en la ortodoxia también, que es como un chaleco de fuerza que muchas veces nos impide trabajar, ¿no? Por los dispositivos saben lo que traía vos sabés, yo estoy en la supervisión, entonces vienen los pacientes que fueron admitidos, y entonces siempre decimos, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Pero nunca lo había pensado en los términos en los que vos lo cambiás. Es decir, cómo se ve obligado a crear dispositivos ad hoc, porque bueno, es hacer un diagnóstico que por fuera de la transferencia, muchas veces nos encontramos supervisando pacientes, pero es un psicótico, ¿qué pasó? ¿No? Pero nada, la verdad es que les agradezco mucho a las dos por el amor al psicoanálisis, la sencillez y la honestidad en la transmisión. Hola, ¿se escucha? Sí. De ruido. Por ahí es el mejor. Hola. Bueno, muchas gracias. Muchas cosas para pensar. La pregunta por el trabajo es, me quedé pensando en esta frase que dijeron, nunca hay un encaje perfecto, pero volvemos siempre sobre lo mismo. Volvemos a querer encuadrarnos, digamos, ¿no? Claro. A encuadrar. Sí, sé que es una pregunta muy amplia, pero respecto al trabajo me parece, tomando lo que decía Susana de la ortodoxia, ¿por qué volvemos a la ortodoxia? Porque me acordé cuando Freud estaba en las montañas, en el caso Catalina, y entonces se le acerca una persona y dice, ¿usted es médico? Sí, y le empieza a hablar. En estudios sobre la histeria, ¿no? Y es muy interesante, porque ahí aparecen un montón de cosas y no era ortodoxo, él dijo, estoy de vacación.
Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecerles a ambas. La verdad que pensar un montón, bueno, con escuchar acá, decíamos con Daniela, un poco desde nuestro rol de admisoras también, bueno, muy lindo todo el despliegue y el ordenamiento de todo lo que realmente ocurre. Y bueno, Celia, sí, me quedé pensando un montón. Y pensaba en esto en relación a la admisión y a lo que no pasa, ¿no? A veces en las admisiones, bueno, no pasan, ¿no? A veces no llegan a la derivación, a veces no los admitimos. Es una instancia difícil la de no poder admitir a los pacientes, creo que es lo más difícil, por lo menos para mí. Que también hay algo ahí que no pasa, y hoy justo hice una admisión de un chico que dijo, bueno, yo ya vine hace 6 meses y en realidad se fijó y había sido hace como un año, ¿no? Digo, bueno, ahí hubo algo que no pasó y en esta segunda instancia, bueno, vamos a ver si pasa, ¿no? Creo que esto, me quedé como también pensando en que, bueno, que hay algo que quizás, ¿no? Necesita esta insistencia, ¿no? Bueno, no sé, preguntas, comparto. Bueno, agradecerles, la verdad que muy interesante lo que plantean las dos. Y me quedé pensando en el tema de la transferencia en un análisis y la transferencia en las admisiones, ¿no? Donde hay algo en la transferencia de las admisiones que es distinto en la transferencia de un análisis, ¿no? Y si no hay algo en alojar a ese paciente en el tema del reconocimiento, donde es el sufrimiento que él plantea, ¿no? Para mostrar el ojo y me vuelvo loca. Hablen ahora. Que hablen un poco del ultimátum. Bueno, gracias a las dos. Me quedé pensando en ambos trabajos. Yami, como lo que dijo Flor, ¿no? Cómo planteaste las diferentes situaciones que se pueden presentar en una admisión y esta cintura que tienen las admisoras para resolver en el momento, porque a veces hay que resolver en el momento, aunque se puede dar otra entrevista, ofrecer otra entrevista, pero bueno, si le vas a decir que no, es mejor no citar de nuevo a la misma persona, y la verdad que es una decisión que tiene que ser rápida. Y bueno, y encontrarte con un caso nuevo cada vez, ¿no? Implica un trabajo distinto a pensar al paciente que por ahí lo venís supervisando o no, pero lo venís pensando, ¿no? Es como esa sorpresa de, bueno, con qué me voy a encontrar, que por un lado es divertida, porque sorprende, pero por otro lado tiene ese costado, bueno, me parece que transmitís esa experiencia, este dispositivo que es bastante particular en nuestra institución, ¿no? Y bueno, Celia, bueno, a mí me encantó el caso clínico. Bueno, me quedé con la intriga de cómo siguió. Por ahí no querés contar, pero bueno, bueno, esto de que la paciente haya relatado 2 veces esa escena, pero como congelada, ¿no? Congelada totalmente en el tiempo y casi con las mismas palabras, pero después en otro momento se pudo desplegar algo más. Cuando vos hiciste esa intervención precisa, le dijiste algo, no me acuerdo lo que le dijiste, si lo puedes recordar. No, yo le recordé lo que ya le había contado. No, pero algo dijiste. Que no pasaba una vez. Sí, me parecía que una vez no alcanzaba. Claro, eso gracias. Sí. Y los silencios, y el valor del silencio, ¿no? De esta primera vez para que vuelva. Sí, porque era todo un tema, Claro. volver a entrar. Y bueno, algo hizo que esperara.
que esperar a que claro, algo tan fuerte, sí. Lorca dice, la primera vez no te conocí, la segunda sí. Bueno, Lorca. Sí. Bueno. Acá tenemos. No, bueno, me quedé pensando un poco lo que decía en relación, lo que decía Flor en relación a no admitir, ¿no? Y esto que se nos arma cuando tenemos que pensar que un pedido no puede ser admitido en la institución y cómo transmitir algo de esto, ¿no? Y me parece que tiene que ver justamente con algo de lo que decía de no ubicar como este rechazo o esta no admisión, ¿no? En la persona del que consulta, sino entenderlo como algo más estructural, si se quiere, ¿no? O institucional o de recursos que permite que nos ubiquemos desde otro lugar para comunicarlo. Aún así tampoco es fácil, y determinarlo en el periodo de una entrevista, mucho menos aún, ¿no? Como también pensar en un diagnóstico presuntivo y demás. Bueno, y esto de los dos tiempos también, ¿no? Que en la admisión muchas veces no tenemos ese segundo tiempo, ¿no? Pensaba, bueno, si es en un segundo tiempo donde se inscribe algo de ese primer tiempo, bueno, en la admisión trabajamos, sí. No, solo completaría esto, Sí. me parece, cortito, me interrumpo. Ya que se llama entrevista de admisión, para el que consulta y le dice, te vamos a hacer una entrevista de admisión para ver si podemos, ¿no? Eso ya hace un obstáculo muchas veces, ya es un problema. Ya es una resistencia, claro, pero depende de que están hablando de eso. En el formulario que llenan los pacientes antes de entrar a la entrevista, dice algo del orden de esto, ¿no? Que la entrevista no garantiza la admisión de ese paciente, ¿no? Como el psicoanálisis. Puede no ser de admisión. Exacto, puede ser de no admisión o de rechazo. Y bueno, siempre con esta idea de cuando uno no admite un pedido, sí obviamente piensa donde sí ese pedido puede ser admitido y no dejar esa consulta en el aire, ¿no? Poder hacer un seguimiento de esa consulta. Y también en relación a lo que planteaba Saúl de la transferencia, ¿no? Vos dijiste lo de vale. Vale, de la transferencia. Sí, bueno, a ver, yo pienso es como un semblante de, ¿no? Porque digo, si algo de la transferencia efectivamente se empieza a establecer, es muy difícil después armar ese segundo vínculo con quien toma, ¿no? Este consultante en tratamiento. Entonces, pero a la vez hay que poder alojar, ¿no? Y dar alguna respuesta a ese padecimiento, y tampoco podemos hacerlo si algo del orden de la transferencia no se pone en juego. Entonces sí, yo creo que por supuesto es distinto pensar la transferencia en el espacio de admisión que la transferencia en el curso de un análisis desde ya, pero sí hay algo de eso que me parece que tiene que ponerse en juego para que inclusive alguna intervención pueda ser alojada o escuchada o tenga algún lugar a futuro, ¿no? Pensé en la devolución, si la devolución no cancela algo de la no sé. ¿Devolución? No se hace devolución, no, vos decís la devolución es la derivación. Perdón, ¿no? Yo pensaba, Sí. En relación a lo que planteaba de la admisión y de cuando uno no puede admitir un paciente, ¿no? Me parece que ahí se juega una posición ética, ¿no? De uno también, porque en el consultorio privado también. A mí me ha pasado que hay pacientes que no he podido tomar, por cuestiones que hacen a mi persona en determinado momento, de distinta índole, ¿no? Qué sé yo, de pronto pacientes que uno ya sabe que va a tener que trabajar con acompañantes terapéuticos, con familia, con la psicopedagoga, con el psiquiatra,
y uno tiene que disponer de ese tiempo, de esa libido para poder llevar adelante ese tratamiento. Entonces me parece que claro, me parece que lo que, digamos, esto se da en la institución, pero también se da en la práctica privada, ¿no? Y después pensaba en lo de la cuestión de los dos tiempos, ¿no? Es así, no hay dos tiempos, pero yo creo que está me pareció maravilloso todo lo que escribiste, que la admisión me gustó mucho. Pero en la derivación, uno podría llegar a pensar, ahí hay un segundo tiempo. Cuando el paciente llega y dice, bueno, yo ya le conté todo a la licenciada, y uno le dice, ¿usted habló? Sí, hablé con ella y todo, pero cuénteme, cuénteme. Y me parece que ahí hay algo que se empieza a armar que podría inscribirse por ese lado, ¿no? Totalmente. Y después quería decir algo en relación, que me gustó mucho lo del ortodoxo, ¿no? Como pensaba que en algún momento la gente decía, pero es un psicoanalista ortodoxo. Hay psicoanalistas ortodoxos, hay economistas ortodoxos, hay ortodoxos religiosos. Me parece que la definición que diste de ortodoxia me parece muy interesante. Ahora pensaba, la ortodoxia, ¿no? No va la ortodoxia, el análisis de la IPA de 4 sesiones por semana, la firma del didacta, porque no basta las 4 sesiones, tiene que ir el didacta a firmar de que ese paciente está en análisis. Pero no van todos por el lado de las garantías, como que hubiera alguna garantía del análisis. Y si algo tienen los análisis cuando uno pasó por esa experiencia, es que no hay garantía. Totalmente, es una práctica justa. Vos querías... Sí. No, lo que decías que lo que vos traías de que volvemos a querer siempre encuadrarnos, ¿no? Justamente porque la nuestra es una práctica que tiene esa característica particular, ¿no? Que bueno, por algo no es un título que te da la universidad, la Poli no declara psicoanalista, ¿no? Pues pasa por la autorización de cada uno. Ya ahí hay una cuestión que hace una diferencia y que también implica como reacción tal vez la búsqueda de ese reaseguro. Y además en la práctica misma, esto de que no hay, si bien tenemos la asociación libre, pero no hay, digamos, no es una técnica como en otras profesiones donde eso va es decir, que nos analicemos no es para ir a aprender cómo se analiza, para aprender una técnica, no sé, ¿no? Sino para una experiencia que cambia la posición, ¿no? Del sujeto. Entonces, eso creo que a todos, nadie está a salvo, tiende a llevarnos a la búsqueda y bueno, por eso lo que pasó con la IPA también pasó en otros ámbitos, de otro modo, ¿no? Y es algo en lo que uno tiene que estar alerta y revisando eso, ¿no? No darlo por... Ahora, en relación... vos traías lo de ética y política. Me parece que habría que diferenciar ahí la política esta actual de la que vos hablás, ¿no? De todos adictos a algo, la cuestión, ¿no? Que no es la política de la falta. Me parece que es cierto que cada época tiene, digamos, sus malestares, pero cuando Lacan habla de la política en relación a táctica, estrategia y política, ¿no? Ahí me parece que cuando él habla de la política, me parece no lo dice, se refiere al discurso del analista y al deseo del analista, no a la política que va cambiando justamente con los tiempos, cómo poder sostener, un analista en una sociedad de alto consumo.
de muchísimas claro. dimensiones. Entonces, Como si la política la de posición Althusser del analista y no aborda podemos, los diferentes... ¿qué sí. pasa con el analista, con el deseo del analista? ¿Cómo lo podemos pensar en una política de consumo, de tapar, de que la falta no aparezca? Entonces la pregunta mía es en relación con eso, y me parece que se junta con la ética, que me parece que es lo más importante. Me da esa sensación. Sí, pero justamente ahí la ética viene a ayudarnos, ¿no? Más allá de las dificultades, porque recuerdan que la ética, en el campo nuestro y en otros también, no se rige por ideales, no es que para lo que debe ser y lo que sería, se rige por lo imposible, recuerden, ¿no? Justamente lo que haría. O sea, que esta paradoja, ¿no? Que el hecho de que sea imposible no quiere decir que no me oriente hacia allí, ¿no? En relación al malestar en la cultura. El malestar, como decía Freud, el malestar en la cultura es ineliminable, pero de todas formas hay que intentarlo. Sí. La pregunta de Marta lo pensaba en función de Aristóteles, que habla de la ética y la política como un continuado en el que no puede haber la una sin la otra. Y que en definitiva, justamente, ¿dónde se va a ubicar el discurso del analista? Bueno, yo asociaría eso a esto que vos dijiste de el objeto es uno. No está ubicado. Porque el que está en la línea de su ética y su política es ese sujeto que está ante nosotros. Se me ocurrió como una línea posible, como un discurso posible ante nosotros. Como una línea posible a esto que vos, Marta, planteabas. Sí, el sujeto, uno no tiene que olvidarse que cuando uno dice sujeto sí. Sujeto del significante del otro. Está el otro, no hay un sujeto que sea libre. No es él, no es un cuerpo. Por eso la política de un cuerpo es otra cosa. Uno tiene que tener otra ética con eso. Diferente. Y a mí me hace preguntas esto de qué hacer con eso. Estás recontra solo de hacer con eso. Nadie, no tiene ningún significante que te esté representando. Estás solito, vos, tu cuerpo y la resonancia. Por eso uno empieza a decir, la transferencia hace que todo marche bien. Que todo marche bien. Cuando no hay transferencia, hay atribución, lo que contra ella, atribución. El sujeto supuesto saber, uno está más tranquilo. Pero cuando vos no tenés eso, tenés un cuerpo que vos no lo vas a prohibir, no tomes alcohol, no consumas, no. ¿Cómo haces? ¿Entendés? Uno está muy solo en esos momentos. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Hay un cuerpo que manda y yo tengo que ver para dónde manda y cómo lo ayudo a salir de eso que lo manda. No puedes manejar. Esta era en relación con esto mi pregunta. No me protege la política de la Fanta. Yo no le puedo hablar de la castración, de la prohibición, del nombre del padre, porque no hay de eso. Esto es pero vos decís que no hay transferencia. Está bien. Claro, pero vos dirías que no hay transferencia, que no hay sujeto. No, la transferencia para mi criterio es anterior, ya existe la transferencia. Cuando un paciente viene a esta institución y puede venir acá, y porque el centro oro es algo que está en el barrio, y yo me vine y me dijo una persona, y ya está. Cuando vos haces la entrevista, vos contás con eso. Y si no contás con eso, ese paciente no. Hay un viejo del profesor, sería un viejo artículo de Mario Foucault, que era lo inadmisible. Entonces, que hay entrevistas, admisión, que vamos a ir derechito al inadmisible, que no lo podés manejar. Me ha pasado en el hospital, porque yo soy de Meguín. De la Meguín. De la Meguín. La carrera entera. No de la escuela de posgrado, yo soy psicóloga de psicóloga de posgrado. Y estaba esto del inadmisible. Cuando se hacía en el hospital, se hacía
el ingreso de alguien, te lo mandan tenés que tratarlo. Y después te encontrabas con unas cosas que eran sumamente problemáticas. Yo no quiero atender a ese paciente. Y no lo quiero atender porque están los cuerpos especiales, en los viejos tiempos. Yo de eso no quiero saber nada. Entonces me las tenía que arreglar. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo hacía para no atender a ese paciente? Al que tenía que aceptar porque había sido afectado. Entonces hay algo inadmisible que está funcionando siempre y me parece que ahí es la responsabilidad de uno. ¿Hasta dónde puede llegar con eso? ¿O no llegar? No sé, estas son las preguntas que a mí me mueven a pensar lo político. No es cualquier problema que alguien de los cuerpos especiales y uno decida, yo no lo quiero atender y lo tengo que vender, porque no lo puedo echar. Vamos a tener un minuto para la respuesta, porque estamos sobre la hora. No, lo que dije muy rápido, porque bueno, son muchas cosas. No, quería decir que lo que por ahí tenemos que tener como recurso, aunque es pensar que la transferencia, que es lo que permite nuestra acción, no es encuadre, diría, es el lazo social que deriva del discurso del analista, ¿no? Bueno, saben que el discurso es un modo de lazo social. Bueno, la transferencia, entiendo, sí. Me interesa particularmente, ahora seguro vas a decir vos, la cuestión de la transferencia en la institución, tuve mucho, ¿no? Cómo esa transferencia, que además da lugar el admisor que hace, ¿no? Que yo me preguntaba a veces cómo algunos pacientes, por ejemplo, toleraban bastante bien muchos cambios. El analista se iba porque tenía familia, sí, porque eso estaba en esa institución, ese nombre, ponele apellido, ese nombre sostenía la transferencia. Y yo creo que hay, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, que hay pacientes y situaciones, o incluso pacientes que no podríamos atender fuera del campo de la institución. Pero no por un tema ni económico, porque hay algo de la posesión, de la estructura, que requiere de ese sostén, además del analista, que luego siempre va a haber alguien. No, bueno, eso quería mencionar, que me parece. Muy interesante, les agradezco Muchas gracias por enormemente la recepción. Próximo al quehacer de la Muchas gracias.